Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Mi nombre es Diego Mora, yo soy parte de la Cátedra de Historia Regional Argentina de Chumbita. Y bueno, este video es para hacer una introducción al tema de la globalización y la teoría de la dependencia del centro y la periferia. Este recorrido va a incluir aspectos conceptuales y aspectos históricos también. Para iniciar, justamente, vamos a hacer la definición del concepto de globalización. ¿A qué llamamos globalización? Bueno, la globalización es un sistema internacional de intercambios y migraciones. ¿Cuándo se inicia este proceso? Bueno, como proceso histórico esto empieza en la segunda mitad del siglo XV, o sea, del 1400, con la expansión europea al resto de los continentes, iniciada primeramente por España y Portugal y continuada después por el resto de los países de Europa Occidental, pero sobre todo por Francia y por Inglaterra. Entonces, a partir de esta expansión, Europa empieza a llegar al resto de los continentes, África, Asia y América, y inicia un proceso de conquista y colonización en el cual va a acomodar, por así decirlo, al resto de los continentes de manera violenta, ¿no? con matanzas de población y con relocalización y migraciones forzadas, y va a acomodar las realidades de estos países, de estos continentes, a sus necesidades políticas, culturales, pero también sobre todo económicas. Básicamente a la búsqueda de metales preciosos, el oro y la plata principalmente, de otras materias primas y también de mercados donde colocar los productos que se producían en el viejo continente. Por eso hablamos de una integración desigual, ¿no? El mundo se integra, se interconectan todos los continentes, pero de manera desigual, con Europa en el centro y con entonces el resto de los continentes como periferia de ese centro, primeramente en Europa. A eso es lo que eventualmente se va a llamar teoría de la dependencia, a lo cual ya llegaremos. Retomando un poco la primera cuestión histórica, decíamos que este proceso se inicia en la segunda mitad del siglo XV y va a tener más o menos estas características que dijimos recién hasta el siglo XVIII. En el siglo XIX vamos a tener el primer cambio profundo a partir de dos procesos paralelos. Primero que nada, las independencias de los países sudamericanos, ¿no? Desde México hasta lo que hoy en día es Argentina, lo que en aquel momento era el Virreinato de Nueva España, hasta el Virreinato del Río de la Plata, va a empezar un proceso de independencia y esos países van a cortar sus cadenas coloniales con España y van a volverse naciones independientes. Paralelamente a esto, en Europa, desde fines del siglo XVIII, venía iniciándose el proceso de revolución industrial con centro en Inglaterra, que va a producir entonces esta combinación que luego de varios siglos de disputa por la dominación, Inglaterra va a quedar durante el siglo XIX ya como la principal potencia mundial, tanto política como económica, militar y obviamente industrial. El mejor ejemplo de esto para Sudamérica es la Guerra del Paraguay, que ocurre en la década de 1860, en la cual Paraguay, que era el único país de Sudamérica que había logrado desarrollar una industria propia, entra en guerra con sus vecinos, con una triple alianza formada por Brasil, Uruguay y Argentina, apoyada por Inglaterra, que logra destruir militarmente y económicamente al Paraguay y eliminar el único proyecto industrial sudamericano, dejando al continente definitivamente a merced, digamos, o dependiente de la industria de Inglaterra. Entonces, a partir de esa década, más o menos 1860, o sea, el último tercio del siglo XIX, va a iniciarse la primera de tres etapas en la que vamos a dividir el proceso de globalización para estos últimos 150 años, digamos. Que son, primero, el modelo agroexportador, que va más o menos de esta década, 1860, 1880, hasta 1930. Después una segunda etapa que va de la crisis del 30 hasta la mediados del 70 y una tercera etapa que va de la década del 70 hasta nuestros días. Eh, Acá vamos a hacer un pequeño corte, entonces, ¿sí? Eh, vamos a hacer un segundo video en el cual vamos a empezar con las características del modelo agroexportador, del proceso que vino después y vamos a abordar algunos otros temas conceptuales de la teoría de la dependencia.